Abran su Biblia, por favor, al Evangelio según San Mateo en el capítulo 23. Evangelio según San Mateo en el capítulo 23, y mientras ustedes buscan esa porción de la Escritura, yo oro una vez más. Padre Celestial, bendecimos tu nombre y te damos tantas gracias, Señor, por lo bueno que eres, porque nos iluminas, oh Dios, con la luz de tu palabra, nos lavas, Señor, con esa misma agua que es tu palabra, nos nutres, oh Dios, con ese pan que es tu palabra, y nos fortaleces, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Así es que hoy, al abrir esta palabra santa, Señor, una vez más, pedimos que seas tú quien nos guíes a través de ella, que tu siervo mengüe, que tú crezcas, oh Dios, delante de mis hermanos aquí presentes y donde quiera que se encuentren, y que podamos juntos, después de haber escuchado lo que vamos a escuchar, estar más cerca de ti de lo que estábamos cuando llegamos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, y todo el pueblo de Dios dice: muy bien. Mateo capítulo 23, hemos estado viendo lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando acerca de los escribas y de los fariseos. Ha estado hablando con el grupo de personas que lo andan siguiendo y con sus discípulos, pronto sus apóstoles. Hoy va a cambiar el enfoque. Hoy va a cambiar el enfoque de hablarle a la gente que lo anda siguiendo acerca de los escribas y fariseos, y se va a dirigir directamente a ellos. No que los escribas y fariseos no hubieran podido escuchar todo lo que estaba enseñando. El Señor Jesucristo, lo hemos podido ver a través de su ministerio, que nunca se escondió, nunca dijo nada que no fuera dicho a la luz o a los oídos de todos los que estaban a su alrededor. No tenía miedo de lo que le fueran a hacer, él sabía lo que le iban a hacer tarde o temprano. Él sabía que lo iban a acusar falsamente, él sabía que lo iban a castigar y que finalmente lo iban a crucificar. Sin embargo, porque estaba convencido de que este era lo que el Padre tenía para él, no se detenía para hacerlo donde quiera que fuera y delante de quien fuera. Y esa es una de las cosas que nosotros como cristianos debemos de tener muy presentes, que si hemos sido llamados por el Padre, y lo hemos sido, para predicar el Evangelio de Jesucristo, que todos hemos de alguna manera aceptado, y digo de alguna manera porque a menudo hay gente que acepta el Evangelio de una manera y otras de otra. De ahí que vemos que la convicción y también la dedicación y devoción de las personas a Dios tiende a variar dependiendo de cómo fue que percibieron y recibieron el Evangelio. Y más adelante creo que va a quedar explicado esto. Pero el Señor nunca se cuidó y nunca dejó de decir las cosas, aun cuando fueran difíciles de decir y más difíciles de escuchar. Él siempre dijo lo que el Padre le daba para decir o le había dado para decir. Hoy llegamos a Mateo capítulo 23, comenzando con el versículo 13, y comenzamos una serie de ayes. Ay de esto, ay de aquello, ay del otro, ¿verdad? Y es muy importante esto porque en esos ayes podemos encontrar nosotros mismos, podemos ver si algunos de esos ayes pudieran ser para nosotros quizás. Porque recuerden, todo lo que está escrito en la Biblia para nuestro beneficio. Y la Biblia se nos dice que es un espejo en el cual nos podemos ver. Entonces siempre debemos de estar buscando, cuando estamos escudriñando las Escrituras, darnos cuenta si lo que se está presentando delante de nosotros es algo que nosotros debemos tomar en cuenta en nuestra propia vida. Y si sentimos la pedrada, por así decirlo, porque a veces se sienten como pedradas, entonces tenemos dos cosas de dónde escoger. O lo ignoramos y seguimos así como vamos, aunque el Espíritu de Dios nos haya hablado y llamado a cuentas, o cambiamos las actitudes que tenemos. Para que el cristiano pueda ser bendecido y pueda ser fortalecido y pueda crecer en su fe, tiene que cambiar las actitudes que la palabra claramente le dice que está teniendo, que no están bien. El cristiano que no quiere crecer, que no quiere ser fortalecido, que está contento así como está o contenta así como está, va a escuchar. Pero como me decía mi mamá, Carlos Manuel, las cosas te entran por un oído y te salen por el otro, ¿verdad? Entonces tenemos que prestar atención, mis hermanos. Pero estamos aquí para prestar atención. ¿Qué me está diciendo Dios a mí a través de lo que este pastor va a decir hoy? Porque sin duda me trajo aquí, porque Él lo despertó y algunos quizás no querían venir, pero se forzaron a sí mismos, que no tiene nada de malo forzarse a sí mismo a hacer algo, ¿ok? Porque mucha gente dice, no, es que si me siento forzado me siento como hipócrita. Aunque haya venido por su propia cuenta, es un hipócrita de todas maneras, ¿ok?
de una manera o de otra somos hipocrituchos. ¿Okay? Y si decimos que no, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Entonces el Señor nos trajo aquí porque tiene algo para nosotros. Entonces vamos a ver qué tiene para nosotros a través de estos ayes que el Señor Jesucristo va a pronunciar contra los escribas y fariseos. Noten ahí, Mateo 23, comenzando con el versículo 13. Recuerden que en los versículos 11 y 12, y los voy a buscar aquí para leerlos, nos dice por último en lo que vimos la semana pasada, que el que sea más importante entre ustedes sea siervo de todos. Y luego luego dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y luego se voltea hacia los fariseos, y me lo imagino hablando a sus discípulos y a la gente que lo está siguiendo: humíllense delante del Señor, el que se humilla es exaltado, el que se quiere exaltar va a ser humillado, etc. Y luego me lo imagino volteándose hacia los escribas y fariseos. No estoy diciendo que de este lado estén los escribas y fariseos, ¿ok? No, estoy así ilustrando, ¿ok? Y me lo imagino volteándose hacia los escribas y fariseos, pero, comienza el versículo 13, pero ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos, y ni ustedes entran ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. Lo que quiere decir que siempre hay gente que está buscando la manera de entrar al reino de los cielos, quiere saber cómo se puede entrar al reino de los cielos. De alguna manera la palabra de Dios dice que Dios puso la eternidad en nuestros corazones, y todo ser humano tiene un sentido. Bueno, no todo ser humano, la mayoría de los seres humanos tenemos un sentido de que hay algo más allá de esta vida, de este mundo, ¿sí? Y la gente siempre anda buscando cómo encontrar la manera de saber si es algo cierto y si es algo con lo que se puede contar o no. Y si existe ese mundo más allá de esa vida más allá de esta, ¿cómo obtenerla? Por eso hay tanto espiritismo, por eso hay tantas actividades espirituales, por eso hay tantas organizaciones que hablan de la espiritualidad sin necesariamente hablar de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, porque el mundo, mucha gente del mundo anda buscando. Entonces Él les dice aquí, les reclama que le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos, que ni ellos entran ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. Lo vamos a ver de dos maneras esto, pero primero, la palabra hay. Es importante que entendamos lo que la palabra hay significa. ¿Sí? Yo me encontré con la novedad de que no entendía completamente lo que la palabra hay significaba. Porque yo me acuerdo que mi mamá me decía, mi papá me decía, hay de ti que vayas a hacer esto. Me acuerdo que mi papá hasta lo usaba de una forma bien negativa. Andaba yo brincando sobre los cercos o jugando o algo que en alguna manera peligrosa, y mi papá me decía, ay de ti que si te caes vayas a llorar, porque si te caes y lloras, yo te voy a dar una buena razón para llorar. ¿Ah? Entonces era así como una ay de ti que hagas, ay de ti que hagas aquello, ay de ti, ¿verdad? Entonces, ay, la palabra que se traduce ay aquí del griego es la palabra auai, no Hawaii, ¿ok? Auai, sí. Y es una exclamación, escuchen esto, de dolor. Cuando nos lastimamos decimos ay, ¿verdad? Gritamos ay. Entonces es una exclamación de dolor, pero también es una exclamación que significa, que es como decir, me da pena por ustedes. Lo siento por ustedes, tengo temor por ustedes. Es lo que el Señor Jesucristo les está diciendo aquí a los fariseos y las escribas. Fariseos y escribas, me da pena por ustedes. Tengo temor de lo que les va a pasar. No quiero ni pensar en lo que les va a pasar si no cambian su manera de ser. Ahora, la palabra hay en el español, según la Real Academia Española, dice que seguida de la partícula de, hay de, y un nombre o pronombre ustedes, denota pena, temor, conmiseración o amenaza. Entonces cuando el Señor les está diciendo, ay de ustedes escribas y fariseos,
les está diciendo, no quiero ni pensar, no quiero, por favor, recapaciten, por favor, piensen, por favor, presten atención. Creo yo que hoy el Señor nos está diciendo a nosotros, presten atención. Abran sus oídos, abran sus ojos, abran su corazón y piensen. ¿Sí? Abran su corazón y piensen. Luego noten que les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas. ¿Qué quiere decir hipocresía? ¿Qué es hipocresía o hipócritas? Hipocresía es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Es como si alguien nos cae bien gordo, hasta podemos decir que lo odiamos, pero cuando estamos con ellos somos una perita en dulce. Si los recibimos, si los abrazamos y beso en cada cachete, aunque ni siquiera tocamos el cachete, está por acá de lejecitos, ¿verdad? Ni siquiera se toca el cachete, ¿sí? Esa es una hipocresía. Si lo que se está sintiendo en realidad es algo que nos repele de esas personas, pero estamos tratando de hacer parecer que cuánto los amamos, qué bárbaro. Si yo pudiera ahorita orar para que el Señor mandara un rayo del cielo y te partiera, lo haría, pero estamos en la iglesia, así es que el Señor te bendiga, hermano. Eso es hipocresía. Y les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos? Ni ustedes entran, ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. ¿Qué les está diciendo aquí? Presten atención. Porque haciendo lo que ustedes hacen, que es manifestar esa autojusticia y esa hipocresía, sepan que no van a entrar al cielo por ello. Ustedes no van a entrar al cielo por cómo se están comportando. Y al enseñar a los demás a hacer lo que ustedes hacen, les están negando la entrada a aquellos que quieren entrar. ¿Sí? Y más oponiéndose a Jesús y a sus enseñanzas como lo estaban haciendo. En otras palabras, esta gente venía con los escribas, venía con los fariseos, venía a pedirles consejo, venía a preguntarles, oiga, maestro, como quiera que le dijeran, rabí o lo que fuera, ¿cómo puedo estar seguro de que voy a ir al reino de los cielos? Ah, pues mira, lo que tienes que hacer es obedecer 100% de la ley, 100% del tiempo. Cuando ellos mismos sabían que ni ellos mismos estaban obedeciendo la ley. Entonces, por sus acciones, ellos no iban a entrar al reino de los cielos, pero les enseñaban a otros a hacer lo que ellos estaban haciendo, y por ende los otros no iban a poder entrar al reino de los cielos tampoco. Y ahora que viene Jesús y está claramente enseñando el verdadero camino al cielo, que es que el camino al cielo es ¿quién? Él, Jesús. Pero ellos lo están negando y lo están atacando y están tratando constantemente de hacerlo parecer algo que no es. Entonces todos aquellos que se están acercando a Jesús queriendo conocer el camino al cielo, están siendo estorbados por los fariseos y los escribas, y ni ellos van a entrar por no creer, y ni los otros van a entrar porque ellos los están incitando a no creer. ¿Sí? Lo que nos habla de la importancia de que nosotros, los que nos consideramos salvos, y espero que todos los que estamos aquí nos consideremos salvos hoy, lo que nos muestra o nos habla de la importancia de que nosotros los que nos consideramos salvos nos aseguremos de que hemos alcanzado esa salvación por los medios correctos. ¿Que son qué? Fe solamente. ¿En quién? En Jesús solamente. Si creemos que nuestra salvación ha venido a nosotros de cualquier otra forma, por cualquier otra cosa, por lo bueno que somos, por lo justo que somos, porque no somos hipócritas, que al decir que no lo somos, básicamente estamos diciendo que sí lo somos. Estamos equivocados en creer que somos salvos. Porque la salvación viene por fe solamente, en Jesús solamente. ¿Sí?
Y debemos entonces también ver la importancia de que si alguien viene y nos pregunta cómo llegar al cielo, o tenemos la oportunidad de compartir con alguien cómo hacerlo, tenemos que asegurarnos de que les estamos presentando el evangelio correcto, según se describe en las Escrituras, y no el que muchos predican, que son su propia versión del mismo. Entonces, si vamos a ir a predicar el evangelio, tenemos que estar seguros de que vamos a predicar el evangelio correcto. El evangelio de Jesucristo, el verdadero evangelio, el evangelio que trae la fe para poder salvar a la gente. Y mucha gente ve el evangelio, predicar el evangelio lo ve como la cosa más complicada del mundo. Pastor, yo nunca podría predicar el evangelio. Pastor, yo nunca podría hablarle a nadie del evangelio. Se me hace demasiado difícil. Es bien fácil en realidad. Es bien sencillo. ¿Sí? El evangelio. Pero cómo lo presentemos también tenemos que prestar atención para que el evangelio que estamos presentando en realidad sea el evangelio que salva. Noten cómo describe Pablo el evangelio en 1 Corintios capítulo 15, los versículos 1 al 4, y nos vamos a ir deteniendo en medio de esos versículos. Por ejemplo, los versículos 1 y 2 dicen lo siguiente: además, hermanos, les anuncio que el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Noten, es el mismo, no cambió, no fue diferente. El contexto, todo lo que se dijo, todo lo que se les había dado era el mismo evangelio que Pablo les había predicado, que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Y luego noten el versículo 2: por medio de este evangelio serán salvos siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. Entonces, es la predicación del evangelio. Pero para que éste pueda tener el efecto necesario en la persona, es preciso, es importante que se retenga la palabra que se les ha predicado. Es algo que se tiene que estar constantemente repasando en nuestro propio corazón. El evangelio nos lo tenemos que estar predicando nosotros mismos, a nosotros mismos constantemente, para recordarnos nosotros mismos y por el poder del Espíritu Santo quede afirmado en nuestro corazón que somos salvos por la fe que hemos puesto en Jesucristo y no por nada más. Ahora, me llamó mucho la atención que dice Pablo ahí al final del versículo 2, de no ser así, habrán creído en vano. La manera más fácil de interpretarlo es, si no se mantienen, si no retienen la palabra que les he predicado, entonces creyeron, pero no les sirvió de nada. Eso es lo que quiere decir literalmente la interpretación. Si no retienen el evangelio como yo se los he predicado, entonces creyeron, pero creyeron en vano, no les sirvió de nada. Ahora yo me puse a pensar, si creer no sirve de nada, entonces ¿para qué creer? ¿No es cierto? Si alguien me predica lo que es el evangelio y yo digo, creo, pero luego no lo retengo, ¿sí? Entonces, ¿de nada me sirvió creer? Y llegué a la conclusión de que no es que se haya creído en vano de tal manera que no nos sirvió de nada creer. Creo que más bien de lo que está hablando es del evangelio que se predicó. Es del evangelio que se predicó. Cuando algo es vano, ¿sí? ¿Qué es? Es algo que es vacío. Es algo que no tiene sustancia, es algo que no tiene realidad, es algo que no tiene entidad, ¿sí? Es algo hueco, es algo que le falta solidez. Entonces, si se cree en un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo, creyeron en vano. Y yo creo que esa es una de las razones por la que mucha gente tiene diferentes niveles de convicción, diferentes niveles de devoción, diferentes niveles de aceptación, porque creyeron en un evangelio vano, creyeron en un evangelio que no era el evangelio de Jesucristo, creyeron en un evangelio que no es el evangelio bíblico. Ahorita hay muchos evangelios que se andan predicando por allá por afuera. Sí, pero si no se cree en el verdadero evangelio, si no se cree en el evangelio de Jesucristo, se están creyendo en vano. Creyeron, pero creyeron algo falto de realidad. Creyeron algo sin sustancia o entidad. De nuevo, tengo que repetirlo.
Creyeron en algo hueco, creyeron simplemente en palabras que un hombre, una mujer o alguien les dijo, pero que no estaban esas palabras arraigadas en el Evangelio. Pero entonces, ¿qué es lo que se debe creer? Porque ahí es en donde vamos a ver si hemos creído en el verdadero Evangelio o no. ¿Sí? Se está poniendo pesada la cosa, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver si hemos creído en el verdadero Evangelio o no. Y más importante aún, vamos a ver si estamos predicando el verdadero Evangelio o no. En el versículo 3 de 1 Corintios 13, dice: en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, ¿qué pasó? Cristo murió por nuestros pecados. Primera fase del Evangelio, ¿sí? La buena nueva del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, normalmente, ¿qué se nos dice? Cristo murió por ti. Cristo murió por ti. ¿Pero por qué fue que Cristo murió? Por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados. Si nos decimos Cristo murió por ti, qué bueno, murió por mí, pero no sé por qué tendría que morir, pero qué bueno que murió. Bueno, murió por ti porque eras un vil pecador. Murió por ti porque estabas sucio de pecado. Murió por ti porque vivías una vida separada de Él, porque vivías una vida sucia, porque vivías una vida que no le complacía a Él. Y si no salías de esa vida, si no salías de ese pecado, ibas a pasar una eternidad en el infierno. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados. Yo creo que hay mucha gente que no tiene la fidelidad, que no tiene la convicción, que no tiene la devoción a Dios que debería tener, porque no entiende lo serio que era su pecado. Porque no entiende que el pecado que había cometido, que estaba cometiendo, era digno de condenación eterna. ¿Qué escuchamos ahorita? Dios te ama. ¿Es falso? No. Pero ¿cómo nos ve cuando no estamos en Cristo? Nos ve como pecadores. Nos ve sucios. ¿Sí? Nos ve tal y como somos. Sin embargo, a pesar de que eso era lo que éramos, de todas maneras el Señor murió por nuestros pecados. Y eso es lo que las Escrituras dicen en Isaías capítulo 53, los versículos 5 y 6 dicen: pero Él, hablando de Jesucristo aquí, será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Por Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre Él todo el peso de ¿qué? Póngase a pensar. Hay diferentes grados de pecado, ¿no es cierto? Pero hay un solo grado de pecador. Hay diferentes grados de pecado, pero hay un solo grado de pecador. Por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aunque haya diferentes grados de pecado, hay una sola consecuencia a ese pecado: quedar ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces quizás diga: yo no soy mis pecados no son tan graves como los, y no sé nada yo, hermano, ¿qué? No, hay tapos nada más. De esta silla, el que está sentado en esta silla, mis pecados no son tan graves como el que está sentado ahí. No importa. Puede haber diferentes grados de pecado, pero hay solamente un grado de pecador. Y es que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces quiere decir que tenemos una deuda de pecado con Dios, ¿no es cierto? Y esa deuda tiene que pagarse de alguna manera. Y esa deuda es una deuda que nosotros mismos nunca hubiéramos podido pagar. Es más, todavía no la podemos pagar. Y si el Señor nos diera toda una eternidad para vivir en esta tierra y en esta carne, nunca podríamos pagarla, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Tendríamos entonces que pagar con nuestra vida, pero no solamente pagar con nuestra vida terrenal, sino pagar con nuestra vida eterna, que todo mundo tiene, pero en el infierno.
Y yo creo que si hubiera más gente que entiende que Jesús murió por mi pecado, todas las cosas malas que yo hice, todas las cosas malas que todavía hago, y todas las cosas malas que quizás siga haciendo, murió por ese pecado, pagó con su vida por ese pecado. Si la gente entendiera que Jesucristo murió por su pecado, creo que sería más la gratitud, creo que sería más la convicción, creo que sería más la devoción, y creo que se olvidarían más de sí mismos mientras siguen viviendo aquí en la tierra y se entregarían más al servicio del Señor. ¿Ustedes qué creen? Entonces, si creemos que nuestra deuda de pecado ha sido pagada por alguien, ya no tenemos que preocuparnos. ¿Qué tan grande es eso? Yo no sé cuántos de ustedes tengan hipoteca y no sé cuánto deban de esa hipoteca. Estoy contigo, mi hermano, estoy contigo. Todos los que tienen hipoteca, si mañana recibieran una carta que les dijera su hipoteca, no importa qué tan grande o qué, su hipoteca está completamente pagada. Es más, y los que no tienen casa propia, los que no están comprando casa, tienen casa, les hemos pagado su casa. ¿Cómo se sentirían? ¿Qué estuvieran dispuestos a hacer por la persona que hizo eso por ustedes? Gracias, ahí nos vemos. Oirían con esa persona y dirían, qué bárbaro, pero ¿por qué? Si ni me conoces, si no sabes qué clase de persona soy, no tienes idea de qué tan malo, qué tan bueno sean, y de todas maneras pagaste eso por mí. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo servirte? Si quieres, cada mes voy y te podo el césped de tu casa. Si quieres, cada mes voy y te limpio el garage. Si quieres, ¿qué puedo hacer por ti? Porque tenía una hipoteca de $250,000 y ya está toda saldada. No tenía casa y ahora tengo casa propia completamente pagada. ¿Qué estarían dispuestos a hacer por esa persona? Cristo, mis hermanos, pagó por nuestros pecados. Él recibió el castigo que nosotros deberíamos de haber recibido. ¿Cómo le estamos mostrando nuestro agradecimiento? ¿Qué tan profundo estamos yendo con Él para complacerlo? No para ser salvos, sino porque Él ya nos salvó. Entonces creo que debemos entender, como dice Romanos 6:23 de nuevo, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces en Cristo ahora tenemos vida eterna, aunque lo único que se nos debía era que nada. Pero si algo se nos iba a dar, iba a ser que muerte. ¿Ok? Muerte. Entonces, ¿entienden la importancia de que si vamos a predicar el Evangelio, tenemos que predicar que el Evangelio se trata de que Jesús murió? ¿Por qué? Por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados. Y de nuevo, hoy en nuestros días, bueno, vamos a hablar más de eso más adelante. En el versículo 4 de 1 de Corintios 15, noten que también, conforme a las Escrituras, fue que sepultado y resucitó al tercer día. Entonces, primero, lo que les prediqué fue que conforme a las Escrituras, Cristo que murió por nuestros pecados. Y en el versículo 4, que también conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. En realidad, ese es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y porque dice ahí conforme a las Escrituras, quiere decir que tenemos que encontrar en las Escrituras que lo que Pablo está diciendo aquí es cierto. En un salmo profético, Salmo 16, los versículos 8 al 11, noten lo que dice ahí. Salmo 16, versículos 8 al 11.
hablando proféticamente de Jesucristo. Todo el tiempo pienso en ti, Señor. Contigo a mi derecha jamás caeré. Gran regocijo hay en mi corazón y en mi alma, todo mi ser siente una gran confianza, porque no me abandonarás en el sepulcro, no dejarás que sufra corrupción quien te es fiel. Tú me enseñas el camino de la vida, con tu presencia me llenas de alegría, estando a tu lado seré que siempre dichoso. Este es el Señor Jesucristo hablando aquí. No me abandonarás en el sepulcro, no dejarás que sufra corrupción. Él es el único que ha muerto, ha sido sepultado y su cuerpo no se corrompió, su cuerpo no se echó a perder. Porque a los 3 días el Señor lo resucitó y se lo llevó al cielo después de que anduvo todavía en Judea predicando un poco más y enseñando a sus discípulos. Entonces, primera parte del Evangelio es que Jesús, según las Escrituras, murió por nuestros pecados. Nunca dejen de hablar de nuestros pecados. Esa idea de que Dios nos ama se ha convertido en el faraísmo, al revés de lo que era el fariseísmo en el tiempo de Jesucristo. El fariseísmo en el tiempo de Jesucristo era ¿qué? La ley, cumplir con la ley. El fariseísmo de nuestros tiempos es ¿qué? Amor. ¿Sí? Venía oyendo el radio cristiano hoy y decía, Dios piensa que tú eres una persona fabulosa. Eso es lo que Dios piensa de ti, que eres una persona fabulosa. Dios tiene puros pensamientos sublimes de ti. ¿Saben qué? Si están en Cristo, sí. Si no están en Cristo, no. Porque Pablo nos dice en Efesios que cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestras transgresiones y pecados. Muertos. ¿Alguna vez han visto un muerto? ¿Han estado cerca de un muerto? ¿Han estado cerca de algo muerto? ¿Han olido la muerte? Así es como Jesús nos encontró. De ahí fue donde Jesús nos sacó. ¿Sí? Entonces esa idea de que Dios nos ve con ojos de, no mientras somos pecadores, mis hermanos, como sus hijos, obviamente, y mientras estamos perdidos en el pecado, nos ve tal y como somos, que sucios, pecaminosos. No lo van a poner en la pantalla, pero escuchen lo que dice Pablo en Romanos 5, comenzando con el versículo 6. Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de Él. ¿Cuándo nos salvó Jesús? Cuando estábamos muertos, cuando aún éramos pecadores. Lo que quiere decir que sin Jesús, ¿cómo nos ve Dios? Muertos y pecadores. Así es. De ahí la importancia que le digamos a la gente, Jesús murió, no por ti, Jesús murió por tus pecados. Mis pecados, pero mis pecados son horrendos. Sí, por eso tuvo que pagar Él por ellos, porque tú nunca hubieras podido pagar por ellos. Y luego tenemos que decirles que Jesucristo, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Pablo confirma lo que dice el Salmo 16 en Hechos capítulo 2, los versículos 25 al 28. De Él, de Jesús, dice David, siempre veía al Señor ante mí, Él está a mi derecha y nada me perturbará. Por eso mi corazón se alegró y mi lengua cantó llena de gozo. Mi cuerpo descansará en la esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo se corrompa. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Se dan cuenta?
Y ese es el mismo destino que nosotros tenemos. Esa es la misma esperanza que nosotros tenemos. Porque aquel que resucitó a Jesús de los muertos es el que puede hacer lo mismo por nosotros. Y cuando reconocemos que Jesús murió por mis pecados, y cuando creemos que el Señor lo resucitó de los muertos después del tercer día, pasan dos cosas. Una, estoy infinitamente agradecido con Él por lo que hizo por mí. Amén. Y dos, sé que tiene el poder para cumplir la promesa de vida eterna por mí, porque Él pudo resucitar de los muertos. ¿Qué dijo Él acerca de sí mismo en el Evangelio según San Juan? Yo soy ¿qué? ¿Y qué más? La resurrección y la vida. ¿Sí? Él es el camino, la resurrección y la vida. Solamente en Él podemos tener esa vida eterna. Entonces, si creemos que murió por nuestros pecados, diría yo, por mis pecados, y los míos fueron muchos y muy graves, entonces le debo una deuda de gratitud, ¿no es cierto? Y no le sirvo para quedar bien con Él. No le sirvo para de alguna manera, como decía mi papá, granjeármelo o ganarme más de su favor. Le sirvo porque sé que no voy a ir al infierno a donde merecía ir. Y que un día voy a estar con Él en el cielo. De nuevo Pablo a los Romanos, y no lo van a poner en la pantalla, pero Pablo a los Romanos en el capítulo 10 y el versículo 9 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Porque si se cree esto, se está creyendo que Jesús es quien dijo ser, y que si Él resucitó de los muertos, tiene el poder para darnos vida a nosotros también. Porque escuchen lo que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en Juan capítulo 6, los versículos 39 al 40. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me dio yo no pierda nada. Que de todo lo que Él me dio yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Esa es nuestra esperanza. Creemos que Él puede. Hay gente que se convirtió, pero no cree que Él puede resucitarlo de los muertos. No sabe lo que eso significa. No tiene idea de lo que eso significa. Y por eso teme a la muerte. Y por eso no está tranquilo en su espíritu. Y por eso no hay paz. Pero cuando sabemos que Jesús ya pagó por nuestros pecados y vamos a llegar allá libres de todo pecado, cuando sabemos que el Señor tiene el poder para resucitar muertos, aunque decimos como Pablo, para mí el vivir es y la muerte es, ¿por qué? Por lo que Él tiene el poder para hacer. ¿Sí? Y de nuevo les tengo que aclarar esto, porque mucha gente dice que lo soy, pero no soy fatalista, ¿ok? Simplemente he llegado al punto en el que creo completamente el Evangelio del Señor Jesucristo. Sé que mis pecados fueron pagados por Él, y estoy convencido de que Él resucitó de los muertos, y que igual que Él, yo resucitaré también si un día tengo que morir. Pero le pido que venga el rapto y nos lleve antes de morir, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que venga el rapto antes de morir? Entonces, si se cree en el verdadero Evangelio de Jesucristo, habrá una transformación en la vida de las personas. No puede no haber una transformación cuando se cree en el verdadero Evangelio de Jesucristo. Si el verdadero Evangelio de Jesucristo no se ha creído, la transformación es muy difícil. Es muy difícil. Es solamente cuando se cree 100% que mis pecados han sido perdonados y que un día voy a estar en el cielo, que la transformación se lleva a cabo. Si eso no se ha hecho una realidad en el corazón de las personas, la transformación no se da. Siguen diciendo, creo, sí creo, claro que creo. ¿Cómo no voy a creer? Sí creo. Sí me convertí, sí hice la oración, sí me bauticé, sí hice esto, sí hice aquello. Pero no están convencidos en su corazón del Evangelio, de que Cristo ya pagó por sus pecados. Si a ustedes les dicen que ya pagaron por su hipoteca, ¿se van a preocupar por mandar el pago el siguiente mes? Para nada, yo me lo voy a gastar todo. La primera hipoteca que ya no tengo que pagar, me voy a gastar
todo ese dinero en mí nada más. No es cierto, es cierto. No, cuando ya está todo pagado, no tenemos que pagar más. Vivimos confiados. ¿Sí? Tenemos la libertad para hacer lo que queramos hacer porque estamos confiados de que todos mis pecados ya fueron pagados, no tengo por qué preocuparme por nada más. Esa es la manera de vivir libremente. Vivir sin preocupaciones. Salir, entrar, ir, venir. Comer, no comer, comer más. Comer otra vez. Ya no tengo que preocuparme. Noten el versículo 14, les dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, por esto mayor será su condenación. Ahora, esta última parte del versículo, mayor será su condenación, no está más que en los manuscritos más recientes, no está en los más antiguos. Y por eso en Mateo a veces tienen unas corchetes, se les llaman, pues están diciendo no están en los manuscritos más antiguos. Pero esta misma cita está dada en Marcos y en Lucas. Así es que si bien en Mateo no estaba, en Marcos y Lucas sí estaba, así es que de todas maneras la ponemos ahí, ¿verdad? Entonces les dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, por esto mayor será su condenación. Noten cómo lo dice en Lucas capítulo 20, los versículos 46 al 47. Lucas 20, 46 al 47 dice: cuídense de los escribas, porque les gusta pasearse con ropas largas, lo vimos la semana pasada, los flecos, etcétera, y que los saluden en las plazas, ¿verdad? Lo vimos, que les digan maestros, etcétera, y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas, las sillas que se ponen atrás, no en los primeros asientos de la iglesia. Se adueñan de los bienes de las viudas, y para disimular todo esto, hacen largas oraciones, pero ellos recibirán una mayor condenación. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Está diciendo que los fariseos, los escribas, hacen todo lo que hacen para que la gente los vea y todo el mundo crea que son muy piadosos. Pero no solamente no son piadosos y son hipócritas, sino que se están aprovechando de las viudas necesitadas. Y luego, para que la gente crea que son piadosos, para que la gente crea que son justos, se paran en las sinagogas y hacen largas y muy elocuentes oraciones. Como si esas largas y elocuentes oraciones de alguna manera vaya a servirles para finalmente ser declarados justos delante del Señor. Y no lo son. Pero usan la oración, usan su religiosidad para parecer justos delante de todos los demás. ¿Sí? Les digo una cosa, mis hermanos y hermanas, no traten de aparentar que son lo que no son. Si han creído en Jesús, Dios los ama tal y como son, con todas y sus debilidades, con todas y sus fracasos, porque en Jesús los ve perfectos, en Jesús los ve justificados, en Jesús los ve como si nunca hubieran pecado. Pero es en Jesús, una vez que entiendan que Él ya pagó por esos pecados derramando su propia sangre. Entonces los fariseos les quitaban las cosas a las viudas y decían que obedecían la ley, pero la ley era muy clara en cuanto a viudas y huérfanos y extranjeros. En Éxodo 22, los versículos 22 al 24 dice: no afligirás a las viudas ni a los huérfanos. Si llegas a afligirlos y ellos me piden ayuda, yo entenderé su clamor. Entonces encenderá mi furor y yo los mataré a espada, y las viudas y los huérfanos serán las mujeres y los hijos de ustedes. Pero eran muy justos, obedecían la ley, eran bien religiosos, hacían largas oraciones, ¿sí? Y la gente creía que eran la mera verdad. Y por acá, por abajo del agua, eran unas, ¿cómo les dijo el Señor? Tumbas blanqueadas, les dijo. Porque por fuera se ven, qué bárbaro, bien limpias, pero por dentro son puros huesos y muerte. En el Salmo 146 y el versículo 1 dice: el Señor protege a los extranjeros y sostiene a las viudas y a los huérfanos, pero tuerce el camino de los malvados. ¿Sí? El Señor protege.
Estos son grupos de gentes que el Señor protege. Pero ¿son cristianos o no son cristianos? ¿Son judíos o no son judíos? No importa, el Señor los protege porque sabe la situación en la que se encuentran. Y Él es misericordioso, ¿se acuerdan? Él es misericordioso. Santiago nos dice esto en el Nuevo Testamento, en Santiago 1, versículos 26 y 27. Si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Versículo 27. Delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en que en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Ahora, huérfanos y viudas no quiere decir que se murió el papá o se murió el esposo. Huérfanos y viudas quiere decir que se quedaron sin papá, se quedaron sin esposo, no necesariamente porque se murieron, sino porque simplemente fueron abandonados. ¿Ok? Eso también quiere decir, eso también habla de viudez. Sí, entonces ellos aparentaban ser, pero iban tan en contra de todo lo que el Señor decía. Luego noten en el versículo 15, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra en busca de seguidores, y una vez que los consiguen, los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Wow. Pastor, ¿qué hay ahí que nosotros podamos sacar de ello? ¿Qué enseñanza puede sacar de eso? Escribas, fariseos, hipócritas, recorren mar y tierra, lo que quiere decir que estaban dispuestos a ir muy lejos para buscar seguidores del judaísmo, ¿verdad? Pero una vez que los convertían al judaísmo, el Señor les está diciendo que los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Digo, una cosa de lo que no podemos acusar a los escribas y los fariseos era de no ser celosos por conseguir prosélitos, ¿no? De no ser celosos por conseguir seguidores. Viajaban mar y tierra. Eran misioneros. Estaban dispuestos a irse de misioneros por todos lados para alcanzar a gente para que creyera en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero una vez que los alcanzaban y una vez que los convencían, por la manera y las cosas que les enseñaban, los hacían doblemente hijos del infierno. De todas maneras hijos del infierno, pero doblemente hijos del infierno. O sea que ya eran hijos del infierno. Porque no creían. ¿Sí? El incrédulo que está fuera de estas paredes, el que no cree en Jesús, ya es hijo del infierno. ¿Sí? Pero si nosotros vamos y les predicamos algo que no es verdad, un evangelio que no es el verdadero evangelio, los vamos a convertir ¿en qué? En doblemente hijos del infierno. Por eso debemos de tener la seguridad de que el evangelio que predicamos es el evangelio de la Biblia. Porque podemos ser muy celosos de predicar el evangelio, como los escribas y los fariseos eran celosos por conseguir seguidores. Pero podemos estar predicando el evangelio equivocado y estamos haciéndoles un daño a que esas personas en lugar de hacerles un bien. Esta clase de celo que vemos aquí o de los que habla aquí el Señor es la misma clase de celo que vemos en Pablo. En Hechos capítulo 22 y el versículo 3, Pablo dice, yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me criaron en esta ciudad, Jerusalén, donde Gamaliel me instruyó con total apego a la ley de nuestros antepasados. El celo por Dios que ustedes tienen hoy, también lo sentí yo. Soy celoso por Dios, pero luego confiesa Pablo que estaba completamente equivocado con ese celo, porque estaba celando a Dios de una manera equivocada, porque él pensaba que con obedecer la ley iba a poder entrar en el reino de los cielos, y cuando se dio cuenta de que la única manera de entrar en el reino de los cielos era por gracia, por medio de la fe en Jesús, se arrepintió de ese celo que tenía, porque se dio cuenta de que andaba predicando cosas que hacía a la gente doblemente hijos del infierno. En Gálatas capítulo 1, los versículos 11 al 14 dice, pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo me lo reveló.
porque ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta antes en el judaísmo, cuando perseguía y asolaba sobremanera la iglesia de Dios. En el judaísmo yo aventajaba en mi nación a muchos de mis contemporáneos y era mucho más que celoso de las tradiciones de mis padres. Miren, mis hermanos, si somos más celosos de nuestra iglesia, si somos más celosos de las cosas que nosotros pensamos que es lo que va a ayudar a la gente, que celosos por predicar el verdadero evangelio de Jesucristo, estamos poniendo nuestro celo en un lugar equivocado. Tenemos que predicar el verdadero evangelio de Jesucristo. Los judíos, los fariseos y escribas de nuevo buscaban gente inconversa, ¿sí? De nuevo, que ya eran hijos del infierno y les enseñaban cosas contrarias a Dios y ahora contrarias a Cristo y los estaban haciendo doblemente hijos del infierno. De nuevo, es bueno tener celo por predicar el evangelio, pero tenemos que estar seguros de que lo estamos haciendo bien y de que sea el verdadero evangelio de Jesucristo. Prueba rápida, ¿cuál es el verdadero evangelio de Jesucristo? 1, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Número 2, que resucitó al tercer día. Ese es el evangelio. ¿Por qué se nos hace tan complicado predicarlo? ¿Será que tenemos otra idea de lo que es el evangelio? ¿Será que estamos tratando de convertir a la gente a nosotros mismos en lugar de a Jesucristo? ¿Será que no les decimos que Jesús murió por sus pecados? Nada más les decimos que murió por ti. ¿Será que no les decimos, sí, que sí, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Pero sin Cristo estás perdido por los pecados que has cometido y sigues cometiendo. De nuevo nos pasamos del fariseísmo de la ley, al fariseísmo del amor, amor, amor. Y no es así. Son dos extremos muy peligrosos. Dios te ama tal como eres, ¿cierto o falso? Cierto. Dios te va a dejar tal como eres, ¿cierto o falso? Falso. Ay. La persona que cree con todo su corazón que Jesús murió por sus pecados, deja de practicar esos pecados. Versículos 16 al 22, y aquí vamos a terminar. Hay de ustedes guías ciegos, pues dicen, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, debe cumplir su juramento. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? Es como que el Señor le está diciendo, ¿cómo es posible que no puedan ver lo alrevesado que son sus pensamientos? ¿Qué es más importante, el oro del templo o el templo, que es lo que santifica el oro? Versículo 18 también dice, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, debe cumplir el juramento. Y les vuelve a decir, necios y ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Versículo 20, porque el que jura por el altar y por todo lo que está sobre el altar. Y el que jura por el templo y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, por aquel que está sentado en él. Los fariseos y escribas tenían las cosas bien alrevesadas. Todas las cosas que mencionaron, que por lo que sí se tenía que cumplir sus juramentos, tenían que ver con ¿qué? Con cosas terrenales. Todas las cosas que no consideraban que necesitaban cumplir sus juramentos y los hacían en nombre de eso, eran que las celestiales. Lo que nos dice lo que había en el corazón de los fariseos y los escribas. Lo que había en el corazón de los fariseos y los escribas era pura cosa terrenal. Este mundo tenía sus garras clavadas en ellos y no iba a haber nada que los hicieran desistir de buscar esas cosas terrenales, porque era lo que les daban su seguridad, su consuelo, su poder. Sí, las autoridades religiosas en aquel tiempo enseñaban que los juramentos hechos por el templo o el altar o el cielo no era obligatorio cumplirlos. ¿Sí?
Si había una buena razón para no hacerlo, no lo tienen que cumplir. El Señor entiende que hicieron ese juramento quizás a la ligera, y ahora que ha llegado el tiempo de cumplir ese juramento, Él entiende que llegaron tiempos malos, son humanos, tienen derecho a equivocarse. No hay problema con Dios. Pero se hacían un juramento por el oro, se hacían un juramento por las ofrendas que se ponían en el altar, ¿sí? Se hacían juramentos sí, de nuevo, el oro, las ofrendas que se ponían sobre el altar o por Dios. Era obligatorio cumplir con ellos, ¿sí? Entonces, si le prometiste que a Dios que le ibas a dar una ofrenda, ahí sí la tienes que cumplir. Más te vale, porque si no, el Señor les está diciendo, tienen todo al revés, carnales. Tienen todo al revés. Sí, están pensando más en lo terrenal y no en lo celestial. Y nuestras mentes se pueden volver así, de tal forma que todo lo que importa, la mayoría de las cosas que nos importan, tienen que ver aquí con la tierra y no con el cielo. Preferimos saber más acerca de las cosas de la tierra que de las cosas del cielo. Y eso revela mucho de nuestro corazón, en realidad. Porque de nuevo, si hemos creído el Evangelio, va a haber una transformación. Y lo que más nos va a preocupar mientras peregrinamos por esta tierra, ¿qué va a ser? ¿Lo terrenal o lo celestial? Lo celestial. Vamos a estar pensando en ello, porque un día vamos a estar ahí. Las calles son de oro. Allá no hay llanto, allá no hay enfermedad, allá no hay muerte, allá no hay tristeza, allá no hay pecado, allá no hay nada de todas esas cosas que aquí en la tierra nos hacen vivir a veces todos preocupados, ¿no es cierto? Allá todo se va a acabar. Va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Y cuando nuestra mente está puesta en eso, entonces lo que pasamos aquí en la tierra no tiene tanto poder. Ahora, en cuanto a los juramentos, el Señor Jesucristo ya había enseñado acerca de los juramentos y de no hacer juramentos. En Mateo capítulo 5, los versículos 33 al 37, mientras el grupo de alabanza pasa al frente de nuevo, por favor. El Señor Jesucristo les dice a sus discípulos ahí: ustedes han oído también que se dijo a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Versículo 36 dice, no jurarás ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo. Cuando ustedes digan algo, que sea sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto proviene del mal. Entonces, escuchen, ay de ustedes, fariseos y escribas. Lo siento por ustedes, me siento mal por ustedes. Me siento mal por ustedes. No quiero ni pensar en lo que van a tener que pasar. Y creo que eso es lo mismo que tenemos que ver nosotros hoy. Nos está diciendo el Señor, ay de ti, fulano, sutano, fulana, mangana, ay de ti porque piensas que esto es lo correcto, pero en realidad esto es lo que se debe estar haciendo. De nuevo, es el espejo de la palabra. Si vemos que hay cosas que se tienen que cambiar, ¿qué nos conviene más? ¿Seguir como vamos o cambiarlas? Cambiarlas. Nos va a ir mejor, ¿no es cierto? Y de nuevo, salgan de este lugar y vayan a predicar el Evangelio a toda criatura, pero prediquen el verdadero Evangelio. Que Cristo, de acuerdo a las Escrituras, murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día y venció la muerte. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, en esta mañana todavía, por tu amor, tu misericordia y tu gracia. Te damos gracias, Señor, por este Evangelio glorioso, al cual hemos creído y queremos, Señor, poder vivir dentro de ese Evangelio, permanecer firmes en la palabra que se nos ha predicado. No buscando alguna otra cosa,
liéndonos por tangentes que no tienen nada que ver con el Evangelio, sino creyendo el verdadero Evangelio de Jesucristo. Confiados en que Él ya pagó por todos nuestros pecados, que somos libres de pecado delante de ti por lo que Él hizo por nosotros. Ayúdanos a vivir una vida de gratitud hacia Él por lo que Él ya hizo. Que esa vida de gratitud, Señor, sea una vida que buscamos vivir, no en la perfección, pero sí bajo el poder y dirección del Espíritu Santo y buscando ser santos así como tú eres santo. La santidad no es algo inalcanzable para el cristiano, la santidad es algo necesario para el cristiano y queremos movernos, vivir en esa santidad. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos también a creer con todo nuestro corazón que Cristo resucitó de los muertos, que Cristo fue levantado de entre los muertos al tercer día, que su cuerpo no vio corrupción, que Él está vivo hoy y sentado a la diestra de la majestad intercediendo por nosotros. Y ayúdanos, oh Dios, a tener esa esperanza de la vida eterna con Él un día en el cielo. Padre, te pido por cada corazón que está aquí presente con nosotros, que nos está viendo por medio de las redes sociales. Si hubiera alguno, Señor, que no había comprendido lo que es el Evangelio, que no había comprendido, Señor, lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, que hoy se den cuenta de esa realidad, que cualquiera que pone su fe en Jesús puede tener la esperanza de vida eterna, que cualquiera que pone su fe en Jesús, sus pecados son pagados completamente, que no queda ninguno sin pagar, y que podamos vivir confiados, tan confiados en ello, que podamos hacer a un lado nuestra vida aquí en la tierra y vivir por ti. Decir, como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo nos vas a dar para estar aquí en la tierra. Tú eres el único que sabe. Pero Señor, ayúdanos a vivir nuestra vida, sea larga o sea corta, para servirte a ti, para honrarte a ti y para atraer a otros a los pies de Jesús. Nos encomendamos, Señor, a tu mano de gracia. Lo hacemos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice...